Você está ouvindo o podcast Contra Capa, produzido pela editora da Unila e do Nila, com o objetivo de divulgar os nossos livros e principais assuntos abordados pelos autores e autoras publicados. Eu sou o Júlio Moreira, coordenador da editora da Unila, e hoje falaremos sobre materiais didáticos para aprender espanhol com a literatura. Usted está escuchando el podcast Contracapa, producido por la editora de la UNILA EduNila, con el objetivo de divulgar nuestros libros y principales asuntos abordados por los autores y autoras publicados. Yo soy Yelin Honores, becaria de la editorial y productora del podcast. Neste episódio, estará junto comigo, além da acadêmica Yelin Honores, a professora Natália dos Santos Figueiredo. É professora de espanhol como língua adicional na Unila, onde também é coordenadora geral do programa Idiomas Sem Fronteiras. Bom dia, professora Natália. Seja bem-vinda. Bom dia e agradeço o convite de participar desse debate com os nossos professores convidados. Agradecer aos professores por sua presença, a Franciele Costa, que desenvolveu o arte, y al profesor Marcelo Villena, que creó la viñeta para la contracapa. Voy a empezar presentando al profesor Iván Alejandro Ulloa Bostinza, licenciado en Letras y doctorado por la Universidad de Vigo, España, 2008, con una tesis sobre el escritor uruguayo Mario Benedetti, Evolución ideológico-literaria en la obra poética de Mario Benedetti. Actualmente es profesor de español lengua adicional en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana. El profesor Gregorio Pérez de Urbanos Romero es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto, Bilbao. Es máster en formación de profesores de español como lengua extranjera por la Universidad del País Vasco, San Sebastián, España. Y doctor en lingüística aplicada a la enseñanza de español como lengua extranjera por la Universidad Antonio de Nebrija, de Madrid. Es docente e investigador, igual de nuestra UNILA. Es profesor de las disciplinas de español, lengua adicional del ciclo común de estudios y de lingüística del curso de letras de español y portugués como lenguas extranjeras. Es integrante también del grupo de CNPq, producción de materiales didácticos, así como los colegas Miguel y también Iván. Entonces, bienvenidos y comenzamos por preguntarles, ¿de qué trata el libro Somos Sur? Prácticas discursivas en español y literatura latinoamericana. ¿Cómo fue que nació la idea de ese libro? Hola a todos. Bueno, primero es un placer estar aquí, sí, poder hablar un poco del material y del español en la UNILA. Bueno, básicamente el material es un material didáctico y es aprender español en el contexto universitario, la UNILA específicamente, y atendiendo a los alumnos brasileños que aprenden español en el ciclo común de estudios. Y las prácticas discursivas que queremos promover con las actividades siempre intentamos que remitan un poco a la realidad histórica y actual de América Latina y hemos vertebrado este material en torno a fragmentos de textos literarios. Yo me gustaría añadir también que dentro de nuestro grupo no somos tres personas que tenemos diferentes gustos e intereses, entonces cada uno de nosotros aportó un poco su granito de arena, contribuyó al resultado final y una de las partes más importantes para nosotros era poder aunar un poco la literatura, la lengua y la cultura, que muchas veces en las aulas de español o de idiomas o de lenguas se suele negligenciar un poco esa articulación y para nosotros era muy importante poder unir tres elementos, sobre todo porque por el contexto donde damos aula, que es en la enseñanza superior, en la universidad, en una universidad que vela por la integración latinoamericana y en un contexto donde el español y el portugués son dos idiomas que son idiomas hermanos y entonces la intercomprensión entre los dos facilita que podamos trabajar ya con textos un poco más avanzados que con el debido trabajo, ¿no? Del profesor facilitando se consigue acceder a la cultura, ¿no? de esta región tan diversa que tenemos. Nos comente más sobre la organización de las actividades y la conexión
entre la literatura y la gramática para el aprendizaje de lengua? Bueno, la verdad es que dentro de nuestro proyecto de pesquisa, ¿no? Hemos publicado algunos artículos hablando específicamente de esa cuestión, de cómo la literatura, el uso de la literatura en la enseñanza de lenguas, ¿no? Un texto literario es un objeto de estudio por sí mismo, ¿no? Digamos, tiene una serie de características que se pueden analizar y estudiar, pero también es un vehículo de muy diversas disciplinas, ¿no? Esto tiene que ver con la interdisciplinariedad de la enseñanza y que es uno de las misiones de la UNILA, ¿no? Entonces, a través del texto literario se accede a muestras más o menos reales de diferentes acentos, diferentes variedades del español. Se accede también a diferentes elementos culturales, además de enriquecer toda una serie de actividades, de capacidades cognitivas. Bueno, Iván y yo conocemos un profesor de literatura que siempre dice que la literatura es un desafío a la inteligencia. Además de ser lógicamente un texto que tiene las características estéticas, evidentemente intrínsecas en sí, y que es un placer, ¿no? La lectura del texto literario causa placer. Pero también es un desafío a la inteligencia en la medida en que, como ha comentado Iván, nos permite abordar un mundo que es completamente diferente en muchas ocasiones al del lector. Entonces, por ejemplo, la selección de los textos literarios siempre hemos buscado en la medida de lo posible la variedad de autores, la procedencia, ¿no? de diferentes países. Eso nos ha permitido abordar también en el material didáctico las variedades lingüísticas. Y por otra parte, la comprensión del texto literario, como ha comentado Iván, permite explotar, digamos, operaciones cognitivas complejas, todo lo que tenga que ver con la inferencia, con las hipótesis, comprender lo que no se dice explícitamente en el texto, pero implícitamente se dice, eso tiene que ver con el análisis del discurso, etcétera, etcétera. Entonces, hemos intentado la medida posible que con las actividades un poco los alumnos hagan ese tipo de actividad compleja cognitiva que en el contexto de la enseñanza superior é fundamental, ¿no? A argumentação, a contra-argumentação. Como que vocês percebem, né, esses trânsitos entre o português e o espanhol? Porque a gente precisa traduzir o que fala ou a gente vai fluindo aí com essa comunicação, né? Inclusive para o professor Gregório, que tem essa experiência no ciclo comum, com estudantes recém-ingressados, né, ingressos na universidade, brasileiros, o cómo es ese proceso. Bueno, claro, el español y el portugués son lenguas muy próximas, desde un punto de vista puramente lingüístico son la intercomprensión entre el español y el portugués es muy alta. Pero claro, el hecho de que las lenguas, ¿no? La comparación, el análisis lingüístico de cada lengua permita a un gramático, a un lingüista teórico, decir que el español y el portugués tienen un 90% de similitud, eso no quiere decir que después los hablantes, ¿no? De español y portugués que se encuentran en un contexto como la UNILA, en contexto académico, mágicamente vayan a intercomprenderse. De ahí el propósito también en los primeros semestres en la UNILA tiene un ciclo común, denominado ciclo común, que entre uno de sus ejes está el aprender, ¿no? La práctica discursiva de la lengua adicional, ¿no? Los brasileños que aprenden español y los hispanos que aprenden portugués. Entonces, yendo un poco al texto literario, la verdad es que el texto literario, como hemos comentado antes, es complejo, es un texto complejo. Entonces, nuestra labor a la hora de diseñar el material ha sido, en la medida posible, facilitar el acceso al texto, ¿no? Entonces, a partir del texto literario hemos tenido que hacer actividades previas para poder, primero, por ejemplo, en cada unidad siempre había una sección que era sobre el autor y su época, pero hay que contextualizar al autor, la época, el momento en que escribe, para luego poder acceder al texto literario.
antes de la comprensión del texto literario también hemos hecho una serie de actividades para preparar al alumno a poder comprender mientras leían el texto. Y también una de las características de nuestro material es que siempre tiene que trabajarse en grupo, de manera colaborativa. Si bien es un material que se puede adaptar probablemente al trabajo autónomo, en realidad la vocación es trabajar en clase, ¿vale? Trabajar en pequeños grupos. Y entonces, tanto antes como durante como después, esa facilitación del acceso al texto literario siempre lo hemos tenido muy en cuenta. Pero volviendo a tu pregunta inicial, la intercomprensión hay que trabajar, ¿de acuerdo? El portuñol como lengua híbrida, ¿no? del español al portugués es válido y es importante porque es un modo de facilitar también el contacto social entre los alumnos. Pero también tenemos que tener en cuenta, y ese es el objetivo y la vocación de este material, es que también estamos en un contexto académico en el que queremos que los alumnos por lo menos tengan las herramientas básicas, digamos, para poder comprender un texto, sea literario, sea de registro académico, y la producción escrita y oral también en la otra lengua se puede dar en este contexto académico. Sí, yo siempre comento con mis alumnos, ¿no? que digamos que los alumnos hispanoamericanos, latinoamericanos, ellos están en una situación de completa inmersión en la sociedad brasileña y en el lenguaje portugués, ¿no? Mientras que los alumnos brasileños están en un área de semi-inmersión y están un poco en una zona de confort que yo siempre les invito a que intenten traspasarla, ¿no? Siempre en las primeras clases siempre digo que mis clases van a ser interesantes, van a aprender mucho, pero que eso tienen que complementarlo con una actitud vital de conocer a otros alumnos, de compartir con esos alumnos hispanoamericanos, y ahí es donde van a poder practicar el idioma de una forma más espontánea, más natural, etcétera, ¿no? Dentro de cómo este libro ha sido pensado para el ciclo común de estudios de la UNILA, pero que puede ser aplicado en otras universidades también, entonces pensamos o creemos que la enseñanza de español y de portugués en la UNILA tiene que traer también esa comunicación intercultural. Entonces, los alumnos tienen que enfrentarse a voces, en este caso literarias, y tienen que interactuar con el texto. No es una actitud pasiva de llegar y simplemente leer un texto. Tienes que conocer de dónde viene, por qué ha sido escrito, cuáles son las características de esa voz, por qué escribe lo que escribe. Y entonces, esa idea de prácticas discursivas, ¿no? Es un nombre, pero detrás de ese nombre de discurso, digamos que se esconde esa idea de que el idioma es comunicación, es interacción y es performance, actuar en diferentes campos, tanto en el habla como en la escritura, y enfrentarse a un texto es dialogar con el texto también. Y después la idea de aprender haciendo, como decía Gregorio, esas actividades en grupo, se trata de que nosotros, o el libro le da como una serie de links, de enlaces, de textos alternativos, para un itinerario para que ellos puedan hacer su propia búsqueda, debatirlo en conjunto y que ellos mismos sean los dueños de su aprendizaje, que no sea que el profesor esté explicando todo y ellos pasivamente escuchando, ¿no? Entonces, esa idea de interdisciplinaridad y de interculturalidad, que es entre los propios alumnos y el texto como vehículo de las culturas otras, ¿no? ¿Puedo comentar un poco cómo se dio entonces la elección de los temas tratados, de los autores, no retratados en el material, autores, bueno, este proceso de elección? Bueno, a veces las unidades, ¿cómo surgen? Pues a veces surgen a partir de un autor o de un texto literario. A veces surgieron a través de un tema y a partir del tema se eligió el texto literario. Y lo divertido es eso, que no hay una regla para elaborar el material. Es cierto que cada unidad sí que tiene una serie de secciones comunes, que tal vez luego podamos comentar,
pero los temas en realidad podían o primero surgir el tema y luego buscar al autor, o al revés, de repente surgía el autor y a partir del autor se elaboraba en torno al autor el tema. Y en torno al tema surgían otros. Y lo divertido de hacer un material es que primero que aprendes mucho. En mi caso, ¿no? Yo tuve un proyecto en la UNILA durante 5 o 6 años que era de tertulias literarias. Y entonces ahí una periodicidad, era semanal, todos los sábados nos reuníamos en un bar y entonces me obligaba a preparar como un libro o un autor por semana. Y entonces yo guardé todo ese material y además lo tengo en la cabeza, ¿no? Entonces las conexiones muchas veces venían en un momento de inspiración, después lo comentaba con Gregorio y Miguel, ellos añadían también las partes más lingüísticas, más sobre la lengua, y ahí vamos trabajando. La primera, por ejemplo, o sea, además de los temas, también la tipología de discursos, los tipos de discursos, ¿no? O los tipos de géneros textuales, funciona mucho ahí. Por ejemplo, la primera son las crónicas, buscando también textos literarios que estén a medio camino entre el periodismo y la literatura y que precisamente su razón de ser es tratar de esa mezcla, tratar de temas sociales. Entonces, los 3 primeros, Relato de un náufrago, basado en un acontecimiento real, ¿no? De García Márquez. Operación Masacre también es un estudio de un acontecimiento real, la reconstrucción. Y después El Zajón de la Guada de Pedro Lemebel, Zajón de la Guada, que también es un texto muy reivindicativo. Es decir, que esos textos, por ejemplo, ya venían todos unidos por un mismo norte, que sería el género crónica y el hablar de un acontecimiento real. La crónica, bueno, como ha contado, la crónica es un género muy amplio, ¿no? Que admite varios subgéneros. Entonces, abordamos la crónica entre la crónica periodística y la crónica literaria, ¿no? El texto de García Márquez. Luego accedimos a Rodolfo Walsh, que era un periodista argentino que relató un suceso, ¿no? Que fue una masacre, en fin, en uno de los periodos de la dictadura argentina, que nos permitió a su vez abordar temas históricos, ¿no? Del siglo XX, de la historia reciente de Argentina, y que nos conectó también con su propia muerte, en fin, que nos lleva a la última dictadura argentina, y pues nos permitió abordar temas históricos, tanto de Colombia, en el caso de García Márquez, como de Argentina, con Rodolfo Walsh. Y luego buscamos, bueno, en realidad más Iván me dio a conocer, por ejemplo, al cuentista peruano, ¿no? Julio Ramón, sí. Julio Ramón, perdón, Ribeiro, ¿no? Con los gallinazo sin plumas, que tanto él como el cronista chileno Pedro Lemebel abordan un poco la crónica más de la infancia y al mismo tiempo problemas sociales, la pobreza en los suburbios de las grandes ciudades, como temas históricos y de la realidad socioeconómica. Son macrounidades, ¿no? Macrounidades. Entonces ahí se puede ver un poco cómo las unidades, ellas dentro tienen diferentes dimensiones, ¿no? Porque entonces, la parte de inténtalo tú mismo, hazlo tú mismo, en este caso sería primero entender las características de la crónica, tanto lingüísticas como temáticas, como género, y después escribir tu propia crónica. Hablando de un lugar que tú conozcas, de un lugar que es representativo para ti y que puede ser representativo para otras personas, ¿no? La crónica es un género que está muy cercano a la realidad, en este caso latinoamericana, ¿no? Momento Divulgação Edunila. Gostaria de convidar a todos e todas para navegarem no catálogo da editora no https://editora.unila.edu.br/edunila/catalog, com G mudo ao final. São mais de 40 livros disponíveis para baixar gratuitamente. Em destaque, chama atenção para o livro Somos Sur, Práticas Discursivas em Espanhol e Literatura Latino-Americana, de Gregório Pérez de Urbanos Romero, Miguel Antônio Romada Christi e Ivan Alejandro Ulloa Bustinga. Neste livro, os autores se dedicam ao ensino e aprendizagem de espanhol
como língua adicional, com atividades desenhadas para alunos e alunas universitários do Brasil, de qualquer área do conhecimento, que possam aprender espanhol acessando a literatura latino-americana e descobrindo a relação entre língua e sociedade. Este livro está disponível para download gratuito no catálogo da editora em nosso site. Como que outros professores, seja de línguas ou de outras áreas também, podem aproveitar esse livro também nos seus conteúdos, né? Porque a gente às vezes vai preparar uma aula, procura lá algum conteúdo para passar para os nossos alunos e de repente essa unidade 4 sobre la nueva canción latinoamericana, yo puedo utilizar entera ella, ponerla ahí en el SIGA ahí, este libro mismo, para que los alumnos tengan ese como bibliografía del curso o bibliografía complementar. ¿Cómo ustedes ven esta utilidad que puede tener el libro? No, bueno, en realidad me alegra mucho que esa sea un poco la impresión, ¿no? Porque en realidad lo que nosotros también, claro, el propósito es pensar en un alumno universitario. En principio, claro, pensando en el contexto de la UNILA, pero también entendemos que el material es perfectamente adaptable a otros contextos. No solamente, como has comentado, Julio, de otros profesores de la UNILA que puedan abordar temas históricos, temas sociológicos, de nuestra región aquí, la frontera y de América en su conjunto, sino también en otros contextos universitarios que el profesor pueda, o sea, pensamos que el material sea lo suficientemente flexible como que permita su adaptación, ¿no?, a diferentes contextos. Sí. Intentamos sobre todo también que hubiera un rigor científico, ¿no?, que no fuera solo opinión, porque somos conscientes de que no somos especialistas en historia, etcétera, ¿no? Aunque, bueno, yo no me considero especialista en historia, pero sí soy una persona que ha estudiado mucho las relaciones entre literatura e historia, ¿no? Y uno no puede estudiar literatura sin conocer toda la estructura de la época, etcétera. Entonces intentamos, fue un trabajo de pesquisa, de investigación, de esfuerzo por nuestra parte, de acompañar siempre por fuentes, de que no sea lo que nosotros decimos, sino una selección de artículos o de autoridades hablando sobre eso, ¿no? Tomamos cuidado en ese sentido, ¿no? Eso sí que es una labor un poco delicada, como dice Iván. Nosotros no somos especialistas en historia, no somos especialistas en economía, no somos especialistas bueno, yo en literatura. Bueno, lo primero es por buscar fuentes, es decir, la mayoría de los materiales, no solo los fragmentos literarios, sino, por ejemplo, los accesos a los vídeos, buscamos, siempre es material real. Otra cosa es la explotación didáctica que podemos hacer de ese material real, pero siempre hemos buscado vídeos y textos escritos que sean material real, con diferentes, lógicamente, géneros textuales, ¿no?, como ha comentado Iván, pero siempre hemos intentado buscar fuentes académicamente fiables, ¿sí? Prohibición de usar Wikipedia para hablar de un autor o de una biografía. O se puede utilizar Wikipedia para relativizar, ¿no? Por ejemplo, hay alguna actividad en la que comparamos un trecho de un artículo, una parte de un artículo, con lo que se dice en Wikipedia. Y se le dice al alumno, ¿qué opinas sobre esta diferencia de datos que aparecen en uno y en otro? ¿A qué puede deberse, no? Hay otra que hablamos sobre agencias, sobre las fake news, por ejemplo, y damos una batería de enlaces donde pueden entrar a sites de checaje, ¿no?, para ver si una información es verídica o no. Pero también esa interdisciplinaridad y ese uso que se le puede dar por otros profesores, ¿no?, tiene que ver con una de las ideas básicas de nuestro libro, que es la enseñanza de lengua y contenidos. O, por ejemplo, recuerdo una de las unidades, la que aborda la ancestralidad africana, que a partir de la novela, ¿no?, El reino de este mundo, nos permitió, por ejemplo, abordar un poco el Caribe como espacio geográfico muy marcado culturalmente en nuestra América Latina, abordar un poco la independencia de Haití como fenómeno histórico, abordar la ancestralidad y la espiritualidad del Caribe, ¿no?, la santería y la mezcla entre el catolicismo con la espiritualidad africana, en fin, abordar
de manera interdisciplinar. Después también están los homenajes, ¿no?, de nuestra biografía personal, de obras y temas que nos gustaron. Por ejemplo, en la de actividades extractivas, en la narración historiográfica, que tiene ese título así tan técnico, pero yo en eso lo resumo un poco como la batalla épica entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? O la figura inclusive de Lope de Aguirre, o como decías, Julio, Horacio Quiroga con los Mensu, donde se está hablando. Es un proceso que, por ejemplo, los yerbatales, la yerba mate en Misiones, en esta región, pero es muy comparable, por ejemplo, al caucho, el proceso del caucho en el Amazonas, ¿no? Y bueno, no sé si queréis que comentemos sobre la unidad del fútbol. Llamó la atención. Sí, No es sé uno por de qué. los temas interesantes, ¿no? Y cómo eso traerse para la clase, la cuestión del fútbol, como un contenido también para agregar a la enseñanza de lengua. Podamos aportar. Claro, es que es otra dimensión de nuestra realidad. El fútbol es el espectáculo, es el pan y circo, ¿no? Es el circo de nuestra época. Pero el fútbol también es una expresión de la mentalidad, del modo de ser. No juega igual al fútbol un argentino que un alemán. Y eso se expresa también en el terreno de fútbol, en el terreno de juego. Intentamos trabajar el fútbol desde aspectos que normalmente no se trabajan, ¿no?, que es todo lo que rodea la cultura del fútbol en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, en el Autogol de Ricardo Silva Romero, otro autor colombiano, cuenta la historia de un locutor de radio que lleva muchísimos años y que el día que Colombia se hace el autogol en el Mundial del 94, creo que es, ¿no?, contra Estados Unidos, el tipo había apostado dinero, como muchas otras personas, y se queda sin voz en medio del partido, el locutor. Y entonces es él contando en primera persona cómo va a tener el plan de asesinar a ese futbolista que en la vida real fue tristemente asesinado, ¿no? Pero entonces el locutor va a querer, ese va a ser su objetivo a partir de ese momento. Y a través de él nos vamos, por ejemplo, seleccionamos Bueno, textos. es interesante porque, como comentábamos antes, cómo llevar del texto literario a la realidad, ¿no?, de Colombia, por ejemplo. Y la novela es muy interesante porque la novela retrata y refleja bien la relación que hay entre el narcotráfico y el fútbol profesional en Colombia. Y eso nos permite abordar otras cuestiones importantes de la realidad. Cada equipo está financiado por un cártel de esa época de los 90, el cártel de Medellín, tal equipo, ¿no? Y después también la forma de hablar de ese locutor, porque ese locutor es conocido porque pone unos apodos a los jugadores que son súper certeros y súper imaginativos, ¿no? Y solo puede ser apodos puestos por un colombiano, es decir, esa especificidad regional o otras cuestiones también, ¿no? Porque Julio mencionaba a Galeano, pero también Villoro, por ejemplo, Juan Villoro, mexicano, también son autores que han trabajado el fútbol desde la parte ensayística y muy serio, ¿no? Galeano tiene un libro que es El fútbol a sol y sombra, donde habla de momentos históricos del fútbol, pero también donde reflexiona sobre el árbitro, ¿no? ¿Qué es el árbitro cuando vestían de negro y quiere imponer la ley y tal? Son textos humorísticos, pero muy reflexivos. Pero Villoro tiene en ese Balón Dividido y en otros textos, trabaja mucho sobre los orígenes del fútbol, hablando incluso cuándo nació, ¿no? Sí, el juego de la pelota famoso que en la cultura maya es muy desconocido probablemente para nuestros alumnos brasileños, ¿no? Como en la cultura maya y después pasó al Imperio Azteca, la pared de las pirámides tenían, ¿no?, en el frontis de la pirámide tenían un pequeño agujero en el que tenían que introducir una pelota de caucho, ¿no? Y como además el ganador era sacrificado a los dioses, ¿no? Y eso también nos permite un poco entrar un poco en la mentalidad, ¿no?, un poco de los pueblos, de los antiguos civilizaciones precolombinas. ¿Cómo está el fútbol en realidad? Permeado, cómo permea la vida de las personas. Entonces, como dice Gregorio, a través del fútbol puedes tratar una gran variedad de temas e intentamos que, por ejemplo, en esta actividad son 6, 7 textos, cada uno tocando una dimensión. Entonces, en una actividad en grupo, dentro de la clase, cada grupo de 3 o 4 va a tener que leer
texto, va a tener que comentarlo, hacer un guión y después va a tener que presentarlo al resto de la clase para que se haga un debate, ¿no? A partir del grupo de investigaciones que ya trabajan juntos, si ya tenés planeados dar secuencia a otros materiales en este sentido, pensando en la enseñanza desde diferentes perspectivas, ¿puedo comentar? Tenemos, o sea, nuestro grupo de pesquisa, ¿no? Ya en el propio título se ve que está muy volcado a la producción de materiales didácticos en el contexto de la integración para la enseñanza de español, en el contexto de la integración latinoamericana y del Mercosur, ¿no? Ese sería el grupo de pesquisa. Entonces, digamos que en varios artículos que hemos publicado hemos buscado cuáles pueden ser los mejores itinerarios para, teóricamente, ¿no? Desde un punto de vista teórico, cuáles pueden ser las mejores bases para poder crear ese material. Y es, digamos, que la propia creación de material nos lleva a la investigación y la investigación después la intentamos plasmar en los materiales didácticos y hacemos como, o sea, se retroalimentan. Dos bases comunicantes, ¿no? De la práctica del diseño de materiales a la reflexión teórica, de la reflexión teórica a la práctica del diseño, ¿no? Y ahí en la medida posible. Para el siguiente libro que estamos haciendo, que ya estamos un poco trabajando en él, el formato va a cambiar un poco. Probablemente no vaya a ser la literatura el nexo, sino que va a ser más la cultura, pero trabajaremos también con mucho material real, auténtico, de artículos de diferentes campos y será más, en principio, tal como lo estamos pensando ahora, no tendrá tanto esta división, sino que será más abierta, no tan cerrada, ¿no? Porque sí que el Soposur cada unidad tiene una serie de secciones muy marcadas, en el orden, todas, es decir, que le da un poco de coherencia a cada unidad. Para el próximo, que estamos pensando en temas culturales muy amplios. Momento de divulgação Edunila. Continuo navegando no catálogo da editora, agora para destacar outro livro pertinente ao debate deste episódio: Espanhol em la Universidad, Práticas Discursivas, de Iván Ulloa Bustinga e Gregório Pérez de Obanos Romero. Acaba de ser lançado o livro de Línguas, Ideologias e Práticas Políticas Linguísticas e Gestão de Línguas do Cone Sul, que está disponível para baixar gratuitamente no catálogo da editora. Neste livro, as autoras e autores, oriundos de diversas instituições do Brasil e da Argentina, analisam o lugar da língua espanhola no Brasil e do lugar da língua portuguesa no Mercosul, com destaque para o Uruguai e a Argentina. Com o avanço do neoliberalismo na região e seu consequente alinhamento aos países do norte global, os autores e autoras, ao longo dos diversos capítulos, chamam a atenção para a desvalorização da integração regional e do intercâmbio entre estes vizinhos. Não percam este e outros debates interessantes sobre política linguística no mais novo livro da Edunila. Para finalizar, o que representa, o que significa para vocês a América Latina? Yo veo a América Latina como un continente aún por despertar, que es un tópico que se dice. Y creo que el portugués y el español tienen un papel que jugar fundamental, que creo que es muy interesante sobre el portugués. Creo que no somos conscientes de que el portugués es la lengua más hablada internacional en el sur global, porque el portugués se habla en América, se habla en África y se habla en Asia. El español y el portugués, como comenzamos al principio de nuestro diálogo, son dos lenguas que con un mínimo esfuerzo son intercomprensibles. Es decir, la iberofonía, es decir, los hablantes de español y portugués que se comuniquen entre sí y que las lenguas, la intercomprensión, el conocimiento de la otra lengua sirva para crear una identidad común. Creo que ese debe ser el futuro de América. Y ahí la responsabilidad, en mi opinión, está sobre todo en los países más poblados, son Brasil y México. Y España y Portugal, que está ahí en el occidente europeo, en mi visión, deberían subordinarse
a Brasil y México. Yo creo que ahí está nuestro futuro. Divididos en pequeñños países, en pequeñas soberanías, llevamos 200 años sometidos. Pues yo me voy, al contrario de Gregorio, me voy a ir un poco a la intrahistoria, ¿no? Voy a contar una pequeña historia, voy a hablar un poquito solo de las relaciones que hay entre América Latina y España, por ejemplo, ¿no? Para darnos cuenta de que de gran parte no somos tan diferentes y que nos unen muchos lazos, ¿no? Yo vengo de Galicia, que es un lugar con muchísima emigración en una época, en los años principios del siglo, inclusive en 1950, vivían en Buenos Aires más de 250.000 gallegos. Y en prácticamente cualquier región de América Latina que vayas vas a encontrar el centro gallego. Y son personas que se han integrado en la sociedad latinoamericana. Hubo aquella migración, pero después hubo la inmigración también de los descendientes que por situaciones económicas o necesidades de la vida o por trabajo volvieron a ir a España, ¿no? Gente que viene Hay un tránsito en los dos recorridos, ¿no? Y como decía Chavela Vargas, ¿no? Que nació en Costa Rica, pero si tú le preguntas a la gente te diría que es mexicana, ¿no? Ella dijo una vez que los mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana. A veces en el día a día de las personas, ¿no? Yo creo que pienso un poco como Gregorio, que deberíamos pensar más en las cosas que nos unen que en las cosas que nos dividen. Una vez escuché a un ensayista que decía el narcisismo de las pequeñas diferencias. Todos que tendemos a buscar lo que nos diferencia, las pequeñas diferencias, ¿no? Como el acento de las variedades del español o del portugués, ¿no? Sur de Brasil, norte de Brasil, los diferentes acentos. O el portugués de Portugal ibérico, el portugués africano con el portugués de Brasil. Yo creo que también, en la medida de lo posible, en los materiales siempre intentamos buscar lo que nos une. Y lo que nos une es el mestizaje. En realidad, para mí, América Latina siempre fue un lugar un poco, de una forma idealista, cuando yo estudiaba y pensaba, ¿no? Empezaba a leer obras de América Latina y miraba este lugar. Yo lo veía como el lugar donde todo puede llegar a ser posible, ¿no? Veía como Europa, las sensaciones que tenía, ¿no? Como que Europa estaba todo muy ya encasillado, muchos años, muchos siglos de historia, pero siempre me parecía que América Latina podría ofrecer cosas nuevas realidades, que aquí se podría crear muchas cosas. Este episodio fue grabado el día 20 de agosto con coordinación del profesor Julio Moreira y la entrevista hecha junto a la profesora Natalia Figueiredo. Francieli Padilla, responsable por el arte, Marcelo Villena desenvolvió la viñeta de abertura y yo, Yelin Honores, hice la producción y la edición final. El podcast Contracapa es un programa de la editorial de la UNILA grabado en Foz de Iguazú, en la región oeste de Paraná, frontera con Argentina y el Paraguay.